Hola, buenos días. Mi nombre es Maricruz Hernández. Soy doctora catedrática con ACID, adscrita aquí a Ciatec y a Cominsa. En este curso que van a estar tomando con nosotros, yo voy a darles la parte de introducción y generalidades de lo que son los moldes de inyección. Mi línea de investigación aquí en Ciatec es dinámica de fluidos computacional aplicada a moldes de inyección y otros procesos de manufactura. Y aquí nos estaremos viendo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro video más de la Academia Ciatec San Luis Potosí. En esta ocasión estaré presentándoles el tema de inyección de moldes de plástico. Mi nombre es Maricruz Hernández. Empecémonos haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común los juguetes, algunas partes de los automóviles y las botellas de agua que llevamos a todas partes? Bueno, pues tienen en común el proceso de manufactura, es decir, la forma en la cual son elaboradas. Recordemos que un proceso de manufactura es el conjunto de labores que se llevan a cabo para poder transformar las materias primas y convertirlas en productos manufacturados. La manufactura es utilizada en la industria para cambiar ya sea la consistencia, la dimensión, la forma, la firmeza o la belleza de la materia prima. La manufactura está relacionada con el término manu por la razón de que en la antigüedad la manufactura era fabricada totalmente manual, es decir, con el uso de las manos. La inyección de moldes de plástico es el proceso de fundir gránulos de plástico, polímeros termoestables o termoplásticos, que cuando están lo suficientemente fundidos se inyectan a presión en la cavidad de un molde que rellenan y solidifican para crear el producto final. Este proceso permite la producción rápida de un número muy grande de productos a bajo costo. Pero hablemos un poco de historia, ¿de acuerdo? Todo comenzó en 1872, cuando los inventores estadounidenses John Wesley Hyatt y su hermano patentaron un dispositivo para calentar e inyectar celuloide en moldes con un émbolo. Pero, ¿cómo fue que sucedió? Una compañía de billares de Nueva York organizó un concurso para diseñar materiales alternativos al marfil, un bien escaso en la época, y con el que se fabricaban las bolas de billar. Cuando los hermanos Hyatt trabajaban en su laboratorio, John sufrió un corte accidental y para proteger la herida utilizó un ungüento elaborado a base de nitrato de celulosa, alcanfor y alcohol. Al aplicarse la mezcla, una parte se derramó en el suelo y al secarse formó una fina capa que tenía la propiedad de unir el acerrín y el papel. Continuaron la investigación en esta línea y descubrieron que si se sometía el producto a alta presión, formaba un material apto para la fabricación de bolas de billar. Sin embargo, aún quedaron algunos problemas por solucionar, porque aunque el alcanfor reducía drásticamente la propiedad explosiva del nitrato de celulosa, en ocasiones las bolas explotaban. Imagínense, el invento de Hyatt revolucionó la industria plástica y también la del juego de billar. Su comercialización llegó en 1872 con un éxito espectacular. Crearon varias máquinas para fabricar objetos con el nuevo material y construyeron una industria de producción en Newark, New Jersey. Pero, ¿cuál fue el primer plástico sintético utilizado comercialmente? Bueno, pues este fue la baquelita y fue inventada por un científico muy exitoso llamado Leo Hendrik Baekeland. Nacido en Gante, Bélgica, en 1863, Baekeland emigró a los Estados Unidos en 1889. Su primer gran invento fue Velox, un papel de impresión fotográfica que se puede revelar bajo la luz artificial. ¿Por qué les menciono este invento? Pues porque Baekeland vendió los derechos de Velox a George Eastman y Kodak por $1 millón en 1899. Luego abrió su propio laboratorio en Yonkers, New York, donde inventó la baquelita en 1907. Fabricada combinando fenol, un desinfectante común, un formaldehído, la baquelita se concibió originalmente como un sustituto sintético de la goma laca utilizada en el aislamiento electrónico. Sin embargo, la resistencia y la moldeabilidad de la sustancia, combinadas con el bajo costo de producción del material, lo hicieron ideal para la fabricación. En 1909, la baquelita se presentó al público en general en una conferencia química y el interés por el plástico fue inmediato. La baquelita se utilizó para fabricar de todo,
desde teléfonos y bisutería hasta bases y enchufes para bombillas, piezas de motores de automóviles y componentes de lavadoras, etc. Oportunamente, cuando Bakelite fundó Bakelite Corporation, la compañía adoptó un logotipo que incorporaba el letrero del infinito y un lema que decía: el material de 1000 usos. Eso es un eufemismo. Con el tiempo, Bakelite obtuvo alrededor de 400 patentes relacionadas con su creación. En 1930, su empresa ocupaba una planta de 128 acres en Nueva Jersey. Sin embargo, el material cayó en desgracia debido a problemas de adaptación. La baquelita era bastante frágil en su forma pura. Para hacerlo más maleable y duradero, se reforzó con aditivos. Desafortunadamente, estos aditivos opacaban el color de la baquelita coloreada y se abandonó la baquelita, cuando se descubrió que otros plásticos podían conservar mejor su color. A partir de 1930 fue cuando empezó el uso de los materiales termoplásticos que aún se utilizan actualmente, como el poliestireno, utilizado en cajas para CDs, los antiguos CDs, el policloro de vinilo o PVC, utilizado en los tubos de PVC, poliolefinas utilizadas en envolturas plásticas elásticas y polimetil metacrilato usado en barreras para acuarios. La industria se expandió rápidamente en la década de 1940 porque la Segunda Guerra Mundial creó una gran demanda de productos de bajo costo producidos en masa. La primera máquina de inyección de plástico con husillo fue creada por James Watson Hendrick en 1946, la cual permitía tener mayor control de la velocidad y calidad del producto terminado, además de mezclar materiales de color o reciclados con los materiales vírgenes. Hendrick perfeccionó su proceso de moldeo, que sigue siendo la base de los equipos de la actualidad, al integrar sistemas que permitieron producir piezas huecas y complejas que ofrecían mayores posibilidades de diseño, reducción de tiempos, costo, peso y residuos asociados. William H. Wheeler inventó la unidad de plastificación de moldeo por inyección de tornillo de alternativo en 1952 y esta fue patentada en 1956. En esta combinó el concepto de tornillo de plastificación con el concepto de pistón de inyección, utilizando el tornillo de plastificación como un pistón. El invento significó un enorme avance en la tecnología de moldeo por inyección e hizo que la inyección de termoplásticos y termoestable fuera más práctica desde el punto de vista económico, así como también mejoró la calidad del producto moldeado. Antes de la invención de Wheeler, las máquinas de moldeo por inyección usaban émbolos para forzar el plástico en el molde y solo podían ejecutar pequeños tamaños de inyección, hasta aproximadamente 24 onzas. El tornillo alternativo abrió un mundo de moldeado de piezas más grandes, piezas de pared más delgadas y facilitó el moldeado de nuevos materiales incluidos el nylon y el policarbonato. El tornillo de Wheeler funciona de la siguiente manera. En primer lugar, se puede fundir y mezclar rápidamente una gran cantidad de plásticos con un tornillo que gira para alimentar los gránulos de plástico y fundir hacia adelante. La acción giratoria del tornillo mejoró la velocidad a la que se podía fundir el plástico en relación con las máquinas de émbolo, que se basaban principalmente en la conducción. Aquí les voy a dejar una pregunta. ¿Ya han visto algunos procesos y ya han visto algunos fenómenos asociados a la producción de diferentes materiales? Les voy a preguntar qué es la conducción, por favor. Dejen su comentario en la cajita para que yo sepa que pusieron atención en esta parte. El disparo acumula material y empuja el tornillo hacia atrás mientras gira, es decir, se mueve alternativamente dentro del cañón calentado. El tornillo finalmente deja de girar cuando alcanza un límite preestablecido y luego actúa como un émbolo para empujar la masa fundida hacia el interior del molde. Después de presurizar la masa fundida, el tornillo comienza a girar nuevamente y genera el disparo para el siguiente ciclo de moldeo. Pero hablemos un poquito de la historia de Wheeler, que es muy interesante. Él nació y se graduó en Michigan durante la Gran Depresión de Estados Unidos. En 1942 obtuvo un título de Ingeniería Química de la Universidad Estatal de Michigan. Durante la Segunda Guerra Mundial, Wheeler trabajó en Firestone Tire and Rubber Company como ingeniero de desarrollo en extrusión. Luego trabajó en Egan Machinery Company en Somerville, Nueva Jersey, ascendiendo a vicepresidente, y finalmente sirvió en la Junta. Y ahí fue donde desarrolló su revolucionario diseño de tornillo alternativo.
Posteriormente fundó su propia empresa de diseño de tornillos y fue la primera empresa de máquinas de moldeo en fabricar prensas de moldeo por inyección de tornillo recíproco a principios de la década de 1950. A principios de la década de 1960, la tecnología se convirtió en el método preferido de plastificación para las máquinas de moldeo por inyección. En 1977 recibió el Premio Internacional de la Society of Plastics Engineers, el más alto honor de la organización. Ahora hablemos de James Hendry. James Hendry es quizá el inventor más prolífico de tecnologías de procesamiento de plásticos, con más de 80 patentes en esa área. Nacido en Escocia, Hendry recibió 6 patentes estadounidenses por tecnología de máquinas de moldeo por inyección de 2 etapas. También patentó la primera máquina que podía usarse para moldear por inyección PVC rígido. En 1959, Hendry se unió a Marbone Chemical Division de Borg-Warner Corporation como vicepresidente de la división de equipos. Allí diseñó una serie de máquinas de moldeo de espuma estructural con características únicas y diseñó una amplia variedad de otros equipos patentados de procesamiento de extrusión y moldeo por inyección de plástico. Era evidente que el principal inconveniente de la espuma en ese tiempo estructural era el acabado de la superficie en forma de remolino y que no podía superarse con la tecnología existente. Entonces fue cuando Hendry comenzó a centrar sus esfuerzos en tecnologías para producir molduras de inyección de baja presión que no presentaran estrés y no exhibían remolinos ni marcas de hundimiento. Este enfoque fue el comienzo del moldeo por inyección asistido por gas interno. Hendry fundó una pequeña empresa en Detroit llamada KMMCO en 1981 y desarrolló un proceso de moldeo por gas interno temprano llamado tecnología de superficie lisa, que más tarde se llamaría moldeo por inyección asistido por gas. Luego, Hendry se convirtió en consultor independiente especializado en el desarrollo de técnicas avanzadas de moldeo por inyección. ¿Pero en qué consiste el moldeo asistido por gas? Es un proceso de moldeo por inyección de plástico a baja presión en el que se inyecta gas nitrógeno presurizado en el molde, empujando el plástico hacia las extremidades del molde mientras se ahuecan las secciones más gruesas de la pieza. El material plástico en contacto con las paredes del molde comienza a solidificarse primero. Mientras esto sucede, se inyecta el nitrógeno gaseoso en el molde a través de canales de gas estratégicamente diseñados y colocados, lo que proporciona una presión que empuja el material plástico hacia las cavidades del molde. Una vez que el plástico cura, el nitrógeno se ventila y las piezas de plástico moldeadas por inyección asistidas por gas se retiran del molde. Entre las ventajas de este proceso, pues está que se necesita mucho menos material, se reduce el peso parcial de la pieza hasta en un 40%, se reduce también el tiempo del ciclo y existe mayor resistencia y rigidez de la pieza, hay una reducción de la deformación y la distorsión y mejora la apariencia de la pieza. Con el moldeo asistido por gas, la presión de gas localizada dentro del molde da como resultado un mejor empaque del plástico, lo que reduce la deformación, el encogimiento, las imperfecciones de la superficie, las marcas de hundimiento y la tensión interna. Los plásticos moldeados por inyección asistida por gas generalmente producen piezas más resistentes y más agradables estéticamente. La necesidad de menos material plástico y la presurización constante dentro del molde también permiten que los plásticos moldeados por inyección asistida por gas se enfríen más rápido, reduciendo los tiempos de ciclo y aumentando la producción de la máquina de moldeo por inyección de plástico, lo que ahorra tiempo y costos. Algunas de las aplicaciones que benefician el moldeo por inyección de plástico asistido por gas incluyen las manijas para electrodomésticos, carcasas para equipos médicos, manijas automotrices, etc. La segunda pregunta que les haría es que me pusieran en los comentarios una imagen o que me dijeran qué piezas creen que se pueden producir por este método de moldeo por inyección asistido por gas. Bueno, y ahora hablemos de la robótica en la inyección de moldes. ¿Cuándo empezó esta? En 1972, la robótica industrial y la inyección de moldes se combinan por primera vez. Pero, ¿cómo están cambiando los robots la industria del moldeo por inyección? La robótica se utiliza enormemente en las máquinas de moldeo por inyección.
A veces todo el proceso está automatizado, desde el montaje del molde hasta la expulsión del producto final. Los robots industriales pueden minimizar sustancialmente todo el proceso. La inclusión de la robótica industrial en el moldeo por inyección cualquier procedimiento de fabricación de plástico mejora la productividad. Fabrica productos precisos con un diseño y estructura complicados y automatiza las cargas de trabajo. Echemos un vistazo a algunas aplicaciones de la robótica industrial en el moldeo por inyección. Los robots pueden ayudar en la producción en masa, ya que pueden realizar las tareas más repetitivas con una precisión y eficiencia casi perfectas. La aplicación más común es el cuidado de las máquinas. El cuidado de máquinas significa la carga y descarga de máquinas con material o partes. Es un trabajo que requiere mucha mano de obra y que puede resultar muy repetitivo. Menos lesiones se obtienen entre los empleados manuales, pero es otro beneficio del uso de la robótica. Los robots también participan en el etiquetado de moldes, creando marcas en el molde durante el ciclo de moldeo por inyección. El moldeo por inserción también depende en gran medida de los robots. El moldeado de insertos obliga a comprimir un inserto de plástico en plástico moldeado. La mayoría de las inserciones son objetos metálicos como una cucharilla, un pasador, una varilla roscada, etc. Los robots de 6 ejes se utilizan principalmente para el moldeo por inserción. Los insertos se pueden fusionar durante el tiempo de inyección o después. Y también se pueden fabricar productos como productos de consumo, automóviles, artículos eléctricos, mecánicos, etc. Lo que hemos discutido puede dar una idea de la complejidad del proceso de moldeo. Entonces, no es de extrañar que la calidad de la pieza esté relacionada con las condiciones de procesamiento. De hecho, la noción de que el procesamiento tiene un efecto drástico sobre las propiedades del artículo fabricado se conoce desde que comenzó el procesamiento de plásticos. En la práctica, la relación entre las variables del proceso y la calidad del artículo es extremadamente compleja. Es muy difícil comprender la relación entre el procesamiento y la calidad de la pieza solo con la experiencia. Es por esta razón que se desarrolló la simulación por moldeo y es interesante notar que la simulación ha tenido mucho más éxito en el moldeo por inyección que en otras áreas del procesamiento de polímeros. Como hemos podido ver, el moldeo por inyección se practicó mucho antes de la llegada de la simulación. Los primeros trabajos sobre simulación comenzaron a finales de la década de 1950, donde se buscaba calcular la velocidad promedio de un polímero fundido que llena una cavidad rectangular fría y así obtener la máxima longitud de flujo del polímero. Estos resultados podrían usarse para deducir el tiempo necesario para llenar una cavidad de una longitud determinada. Sus cálculos tuvieron en cuenta la pérdida de calor por conducción y utilizaron parámetros determinados experimentalmente para el efecto de la temperatura y la velocidad de cizallamiento sobre la viscosidad, que ustedes ya vieron lo que es viscosidad en los capítulos anteriores. No se tuvieron en cuenta los efectos de disipación de la viscosidad y las ecuaciones de presión resueltas se obtuvieron mediante un balance de fuerzas. Es interesante notar que las ecuaciones se resolvieron en una computadora IBM 702 con un tiempo de ejecución promedio por simulación de 20 horas. La demanda de una mayor calidad de piezas moldeadas en la década de 1970 vio un mayor interés en el modelado matemático del proceso de moldeo por inyección. Durante este tiempo se publicaron muchos estudios. A principios de los años 70, los matemáticos se interesaban por el flujo de Heller-Shoup. Sin embargo, estos trabajos se centraron en cuestiones matemáticas y no consideraron la aplicación al moldeo por inyección. Todo el trabajo anterior se centró en geometrías bastante simples. Y aunque de interés académico, ofreció poca ayuda a los ingenieros que realmente estaban involucrados allí en el proceso del moldeo por inyección. Sin embargo, estos estudios proporcionaron la base científica para herramientas comerciales de simulación. El desarrollo de software comercial para la simulación de moldeo por inyección se basó en la comprensión científica del proceso, así como en el estado que tenían en ese tiempo la industria del software para dibujo asistido por computadora CAD y la computación. La primera empresa dedicada a la simulación de moldeo por inyección fue fundada en Australia por Colin Austin en 1978. Austin nombró a su empresa Moldflow y continuó con este nombre en la actualidad. Como las computadoras eran extremadamente costosas a principios de la década de 1980,
Los primeros productos de Moldflow se distribuyeron principalmente mediante servicios de tiempo compartido, mediante los cuales los usuarios podían comprar acceso a los programas a través de enlaces satelitales a computadoras centrales. En consecuencia, se concedió acceso al software a usuarios de todo el mundo. Pero en 1979 la producción de plásticos llegó a superar la producción de acero. O sea, ya eran mucho más los productos que se obtenían a través de este proceso que del proceso convencional, con lo cual se obtenían productos de acero. En 1980, Apple utiliza ABS en la computadora Apple IIe. Finalmente, en 1985, la firma japonesa Milacron presenta la primera máquina de moldeo totalmente eléctrica, impactando en el costo de las piezas y disminuyendo el impacto ambiental. En 1992 es liberado Moldflow Advisor. Luego también Autodesk adquiere Moldflow. Y bueno, pues en esta época actual pues ya tenemos simulaciones que pueden estar corriendo en cloud computing, que es una forma que ofrecen ya las empresas de software. Ahorita realmente pues el uso que se le da a la inyección, al moldeo por inyección es es incontable los usos que se dan en todas las empresas, en todos los países. Ha crecido enormemente. Y bueno, los productos de plástico que podemos encontrar son innumerables. Podemos voltear a nuestro alrededor y podemos hacer simplemente una lista grandísima. Aquí les dejo la tercera pregunta del video y quiero que me respondan cuál es la pieza más inusual que han visto de plástico que no se imaginaron que era de ese producto, de ese material cuando lo vieron. Bueno, eso es todo por hoy y les agradezco mucho su atención.